Gucci, un apellido que todos asocian con lujo, glamour y poder. Pero hay una verdad incómoda que pocos se atreven a decir en voz alta. Gucci ya no pertenece a los Gucci. El imperio que nació en un pequeño taller de Florencia terminó en manos de fuerzas invisibles, de intereses tan poderosos que borraron a la propia familia de su creación. ¿Quién controla hoy el destino de esta marca legendaria? ¿Cómo un apellido que brilló en Hollywood, que sedujo a presidentes y estrellas, terminó siendo mercancía en el tablero de los grandes conglomerados financieros? La historia oficial habla de pasarelas, perfumes, bolsos icónicos y asesinos pasionales. Pero hay otra historia, mucho más oscura, escondida entre balances, contratos y traiciones corporativas. Una historia que casi nadie cuenta, porque revela lo que la moda se empeña en ocultar. Detrás de cada logo dorado no hay solo artesanía, hay poder. Los Gucci pelearon entre sí, se traicionaron, se denunciaron en tribunales. Mientras tanto, bancos y fondos internacionales observaban en silencio, esperando el momento exacto para arrebatarles el imperio. Y cuando llegó la oportunidad, movieron sus piezas con precisión quirúrgica. Lo que parecía un simple drama familiar en realidad fue la pantalla perfecta para ocultar la victoria de otro enemigo. El capital global, esa mano invisible que jamás se ve en la pasarela, pero que decide quién vive y quién muere en el mundo del lujo. Esta no es solo la historia de un apellido perdido, es la radiografía de cómo un sueño artesanal se convirtió en un botín y de cómo la moda, más allá del brillo, está gobernada por fuerzas mucho más frías y despiadadas que el amor o la venganza. Florencia, ciudad de mármol eterno y callejones húmedos, donde el lujo era un rumor lejano y la pobreza una condena diaria. Allí nació Guccio Gucci, hijo de un artesano cualquiera, destinado a pasar la vida entre pieles curtidas y herramientas gastadas. Nada en su cuna prometía gloria, pero en sus ojos había un brillo incómodo. El hambre de quien no acepta el destino impuesto. Mientras otros muchachos jugaban en las calles, Guccio se detenía frente a escaparates. Maletas que relucían como tesoros, baúles que parecían cofres de reyes. No podía tocarlos, pero los miraba como un ladrón observa la presa. En su interior, algo se repetía como un eco. Esto debe ser mío. Algún día lo será. El destino lo arrancó de Florencia y lo llevó a Londres. No como cliente de lujo, sino como mozo en el Hotel Savoy, la catedral de los ricos. Allí, rodeado de alfombras que ahogaban los pasos y lámparas que iluminaban como soles privados, Guccio se convirtió en sombra, invisible, pero sus ojos lo absorbían todo. Veía cómo los aristócratas hablaban poco y mostraban mucho, cómo un bolso podía ser una declaración de guerra silenciosa, cómo un baúl no llevaba ropa, sino poder. Comprendió que el lujo no era simple belleza. Era un idioma secreto, una contraseña que definía quién dominaba y quién obedecía. Juró aprender ese idioma mejor que nadie. De regreso a Florencia, abrió en 1921 una tienda pequeña. Cueros, maletas, cinturones. A simple vista, nada especial. Pero cada costura llevaba un veneno dulce. La promesa de pertenecer a un mundo que parecía prohibido. Guccio no vendía objetos, vendía estatus, vendía ilusiones. Introdujo símbolos ecuestres, hebillas, correas, guiños al caballo de pura sangre. No era diseño, era estrategia. Los ricos lo entendieron. Gucci hablaba su idioma. En poco tiempo, el apellido comenzó a resonar en pasillos aristocráticos. Gucci ya no era un hombre, era un signo, y allí nació la paradoja, porque los símbolos son más fuertes que quienes los crean. Se expanden, se venden, se arrebatan. Guccio había dado vida a algo que pronto escaparía de su control. Soñó con eternidad, la consiguió. Pero no imaginaba que la eternidad exigiría sacrificar lo más sagrado, su propio apellido. El apellido Gucci empezó a brillar como nunca. La pequeña tienda de Florencia ya no era un local más. Se había convertido en un emblema. Los bolsos con herrajes ecuestres, los mocasines con horsebit, las maletas impecables eran el nuevo idioma de la élite. Roma, Milán, Nueva York. Cada boutique era un templo dedicado al lujo italiano.
Afuera, todo era esplendor. Adentro, todo era veneno. Cuando Gucho Gucci murió en 1953, dejó 3 herederos. Aldo, el mayor, astuto como un zorro y obsesionado con transformar Gucci en un imperio global. Vasco, de carácter más discreto, concentrado en el trabajo artesanal. Y Rodolfo, un exactor de cine que veía la marca como una obra teatral donde la elegancia debía mantenerse intacta, pura, inmaculada. 3 hombres, 3 visiones, un mismo apellido. El campo de batalla estaba preparado. Aldo no tardó en imponer su voluntad. Fue él quien abrió la primera gran boutique en Nueva York, quien llevó el nombre Gucci a los rascacielos y al corazón del mercado americano. Bajo su mando, la marca se expandió con perfumes, accesorios y licencias que multiplicaban el dinero a un ritmo vertiginoso. Para Aldo, aquello era el futuro. Gucci convertido en un símbolo planetario. Pero para Rodolfo, esa estrategia era una traición. Consideraba que su hermano estaba diluyendo la esencia de la casa, prostituyendo el apellido con productos que lo alejaban de la exclusividad artesanal. Rodolfo quería control, disciplina, pureza. Aldo quería volumen, mercado, poder. Vasco, el tercero, permanecía más silencioso, atrapado entre las tensiones, hasta su muerte en 1974, que redujo el tablero a 2 jugadores principales, y en medio de esa guerra entre hermanos, apareció una figura destinada a encender aún más el caos. Paolo Gucci, hijo de Aldo. Ambicioso, impulsivo, incapaz de esperar su turno. Paolo no quería ser sombra de su padre. Quería ser rey por derecho propio, y estaba dispuesto a traicionar a sangre para conseguirlo. Lo que siguió fue una tragedia shakespeariana disfrazada de lujo. Aldo intentaba mantener el control absoluto, Rodolfo maniobraba para proteger su cuota de poder, y Paolo conspiraba contra ambos. Las reuniones familiares parecían banquetes, pero cada sonrisa era un cuchillo oculto. Mientras las estrellas de Hollywood desfilaban con bolsos Gucci, mientras Jackie Kennedy transformaba un diseño en ícono eterno, los Gucci se demandaban en tribunales, se espiaban en oficinas, se acusaban de fraude y traición. El apellido que brillaba en oro sobre escaparates se estaba pudriendo por dentro. El mundo veía glamour, pero la familia vivía en guerra. Gucci se expandía hacia afuera, conquistaba territorios, aumentaba sus ventas. Pero en su corazón ya se escuchaban las primeras fracturas que pronto se convertirían en abismos. Porque lo que Gucci había creado como un sueño de cuero y ambición, sus herederos lo estaban transformando en un campo minado. Y en ese campo, cada paso era un posible estallido. El imperio crecía, la familia se destruía, y el apellido, convertido en símbolo universal de lujo, empezaba a cargar con un secreto insoportable. Su grandeza se estaba construyendo sobre las ruinas de su propia sangre. Cuando Rodolfo Gucci murió en 1983, dejó como único heredero a su hijo, Mauricio Gucci. Era el nieto del fundador, el último guardián legítimo de la dinastía. Tenía el apellido, tenía la herencia, tenía el poder en sus manos, pero no tenía la visión implacable de su abuelo ni la astucia de su tío Aldo. Mauricio era distinto, reservado, inseguro, un hombre que parecía más cómodo en el silencio que en la arena de los negocios. Al principio, el mundo lo vio como un príncipe renacentista. Joven, elegante, heredero de un apellido mítico. Pero dentro de la familia, su ascenso fue una bomba. Aldo, que había convertido a Gucci en un gigante internacional, no estaba dispuesto a entregar el control a un sobrino tímido. El choque fue inmediato. Lo que siguió fue otra batalla legal, otro capítulo de traiciones en la saga interminable. Mauricio, apoyado por su esposa Patricia Reggiani, se lanzó contra su propio tío. Con maniobras legales y financieras, lo desplazó del poder. Aldo, el arquitecto del imperio, terminó humillado en los tribunales, condenado por fraude fiscal y enviado a prisión en Estados Unidos. Gucci, que ya era sinónimo de lujo, también se convirtió en sinónimo de escándalo, y detrás de cada titular, la mano de Mauricio brillaba con un poder recién conquistado. Pero la victoria fue su condena. Porque Mauricio no era empresario. Sus decisiones revelaron pronto una mezcla peligrosa de ingenuidad y arrogancia. Gastaba fortunas en oficinas lujosas, remodelaciones faraónicas, proyectos fallidos. Creía que podía devolver a Gucci un aura de nobleza,
pero lo único que logró fue hundirlo en deudas. A medida que los números caían, también caían sus alianzas. Patricia, que había sido su consejera feroz, comenzó a sentir que él se alejaba. Su matrimonio se resquebrajó entre gritos, silencios y resentimientos. Mauricio, cada vez más solo, se rodeaba de asesores dudosos, de aduladores que lo halagaban mientras la compañía se desangraba. La prensa hablaba de colecciones sin rumbo, de un estilo perdido entre la nostalgia y el capricho. Los ejecutivos internacionales olían la sangre. Bancos, inversores y competidores sabían que el heredero estaba debilitado, vulnerable. Gucci, la joya del lujo italiano, se tambaleaba como un gigante con los pies de barro. Y así, lo inevitable ocurrió. En 1993, Mauricio se vio obligado a vender la última parte de la compañía. Con un solo movimiento, la familia Gucci perdió lo que había tardado más de 70 años en construir. El apellido quedó reducido a un logo brillante, propiedad de otros. La caída de Mauricio no fue solo personal, fue el derrumbe de la dinastía entera. El nieto del fundador había entregado, con sus propias manos, el corazón de la casa Gucci a los buitres financieros que llevaban años esperando. Gucci había soñado con eternidad. Sus hijos habían luchado con sangre y traición. Y Mauricio, el último heredero, lo perdió todo. El apellido sobrevivió. La familia no. El verdadero escenario de Gucci ya no estaba en Florencia ni en Milán. Estaba en despachos silenciosos de Londres, Nueva York y Bahrein, donde hombres de traje gris movían piezas invisibles sobre un tablero que pocos podían ver. Allí no se hablaba de moda ni de diseño. Se hablaba de activos, porcentajes y retornos de inversión. Y allí fue donde se decidió el futuro del imperio. El apellido Gucci se había convertido en una marca demasiado valiosa para caer con sus herederos. El mundo del capital lo sabía. Fondos de inversión, bancos y consultores seguían de cerca cada movimiento, cada debilidad, esperando el momento exacto para atacar. La familia discutía entre abogados, pero los verdaderos jugadores observaban desde las sombras, con la paciencia de depredadores. Los inversores internacionales no veían bolsos ni perfumes. Veían un diamante en bruto mal gestionado. Gucci era un logo con un poder magnético, pero atrapado en una red de errores. Esa contradicción, un símbolo global gobernado por la incompetencia de sus dueños, era el escenario perfecto para que el capital entrara. Así nació la partida secreta. Los bancos comenzaron a presionar con deudas imposibles de sostener. Los asesores externos se infiltraron en las juntas, disfrazados de consejeros. Y poco a poco, la narrativa cambió. Ya no se hablaba de herencia ni de legado, sino de reestructuración, capitalización, inversión estratégica, palabras limpias que escondían un hecho brutal. La familia estaba siendo arrinconada. Los Gucci no lo entendieron hasta que fue demasiado tarde. En las oficinas de Bahrein, el fondo Investcorp preparaba su jugada maestra. Tenían la liquidez, tenían la estrategia, tenían el silencio necesario. Esperaron a que la marca se debilitara lo suficiente y entonces movieron la pieza definitiva. Los ejecutivos de Investcorp no necesitaban gritar ni amenazar. Sabían que el lujo es frágil, que basta con ajustar cifras y dejar correr el tiempo para que los herederos caigan de rodillas. Para ellos, Gucci no era historia ni tragedia. Era una operación fría, otro nombre en un portafolio. Y como todo en el capital global, la belleza no era un fin, era un producto. El tablero ya estaba decidido antes de que Mauricio siquiera entendiera lo que ocurría. Él creía tener el control, pero solo era un peón más, arrastrado hacia la casilla final por fuerzas que nunca llegaría a comprender. La verdadera batalla de Gucci no se peleaba en tribunales ni en pasarelas, se peleaba en el silencio de las salas de juntas, donde cada firma valía más que 100 años de herencia. Cuando la jugada se completó, el apellido Gucci dejó de ser sangre para convertirse en cifra. Y lo más aterrador es que nadie en el público lo notó. Las tiendas siguieron abiertas, los bolsos siguieron brillando, el lujo siguió hablando en vitrinas, pero detrás de la cortina, la familia había sido borrada del tablero. El día que se firmó el acuerdo con Investcorp, no hubo cámaras, ni flashes, ni titulares espectaculares. Fue un día común en apariencia, casi anodino. Una sala de juntas, una mesa brillante,
varias carpetas con contratos, silencio de relojes suizos marcando el tiempo, olor a cuero de maletines ejecutivos, sonrisas educadas que ocultaban cuchillos invisibles. Y en medio de todo, Mauricio Gucci, el último heredero, a punto de entregar lo único que lo mantenía en la historia, su apellido. El fondo de inversión con sede en Bahrein llevaba meses preparando el terreno. Sus analistas habían desmenuzado las cifras, olfateado las deudas, trazado los escenarios. No necesitaban violencia. La debilidad de Mauricio era su mejor aliada. Invirtió demasiado en oficinas que parecían palacios, en colecciones que costaban más de lo que generaban, en sueños de grandeza que se desangraban en números rojos. Para Investcorp, él no era un visionario. Era una presa que caminaba directo a la trampa. Los representantes del fondo hablaban de reestructuración, de inyección de capital, de salvar el legado. Palabras suaves, casi caritativas, pero el verdadero significado era otro. Compra, control, propiedad. Mauricio asentía, atrapado por una mezcla de arrogancia y desesperación. Creía que aquel movimiento le daría oxígeno, que podría recuperar fuerzas y volver a gobernar. No entendía que lo que estaba firmando era su sentencia. Cuando la pluma tocó el papel, la dinastía Gucci se extinguió. Lo que Guccio había fundado en un taller de Florencia, lo que Aldo había expandido en Nueva York, lo que Rodolfo había defendido con obsesión y lo que Paolo había traicionado en tribunales, todo pasó a ser administrado por ejecutivos que jamás habían cosido una costura ni sentido el olor del cuero curtido. La ironía era brutal. Durante décadas, la familia había peleado por cada porcentaje, por cada silla en la mesa directiva, por cada decisión. Y al final, con un solo movimiento, todo desapareció de sus manos. Gucci ya no era Gucci. Era un activo en un portafolio internacional. Nadie afuera lo percibió. Las tiendas seguían abiertas, los escaparates iluminados, las modelos desfilando. Para el público, Gucci seguía siendo Gucci. Pero en la esencia, en su ADN, algo se había quebrado. La familia había sido borrada, sustituida por la fría lógica del capital. En Bahrein, los ejecutivos celebraron discretamente, no con brindis públicos, sino con cifras en pantallas. Habían logrado lo que parecía imposible, apoderarse de un apellido que había resistido traiciones, juicios y guerras internas. No necesitaban balas ni sangre, solo paciencia y cálculo. El asesinato de Mauricio, en 1995, ocuparía los titulares, convirtiendo a la Viuda Negra en protagonista de un drama que el mundo consumiría con morbo. Pero la verdad ya había sido escrita 2 años antes. En ese contrato silencioso, el verdadero crimen no fue el disparo, fue la firma. El 27 de marzo de 1995, en Vía Palestro, Milán, 4 disparos rompieron la mañana. Mauricio Gucci cayó sobre las escaleras de mármol frente a su oficina. La sangre se mezcló con el silencio. Los periódicos no tardaron en encontrar a su villana perfecta. Patricia Reggiani, la viuda negra. Amor traicionado, celos, resentimiento. El relato era tan seductor que nadie quiso mirar más allá. La prensa devoró el melodrama. Titulares rojos, portadas con la cara de Patricia detrás de gafas oscuras, juicios retransmitidos como espectáculos. Era un guión perfecto, un heredero asesinado, una esposa despechada, una fortuna en juego. El mundo entero se hipnotizó con esa narrativa de pasión y venganza, pero mientras todos miraban ese teatro sangriento, lo esencial ya había sucedido. El verdadero asesinato de la familia Gucci no fue con balas, sino con contratos. La dinastía había perdido su imperio 2 años antes, cuando Mauricio firmó la venta a Investcorp. Lo de Vía Palestro fue apenas una cortina. El drama humano que cubría la operación financiera. Patricia se convirtió en el rostro del escándalo. Fue juzgada, condenada, convertida en mito de tabloide. La gente discutía sobre su vestido en el tribunal, sobre su supuesta obsesión con el dinero, sobre su carácter venenoso. Y mientras tanto, en las oficinas de Bahrein y Londres, el capital celebraba en silencio. Ningún ejecutivo fue interrogado, ningún banquero fue cuestionado. El crimen pasional era perfecto porque distraía del crimen económico.
Mauricio murió pensando que aún era dueño de algo, pero la verdad es que ya había perdido todo antes de que sonara el primer disparo. Su sangre en los escalones solo añadió dramatismo a un final que ya estaba escrito. Patricia cumplió su papel de villana pública, pero los verdaderos verdugos jamás se mostraron. La historia oficial quedó reducida a un thriller de celos y ambición personal, pero bajo esa superficie se escondía la lección más cruel. En el mundo del lujo, los dramas familiares son espectáculo. El verdadero poder se mueve en silencio, detrás de las cortinas, con manos invisibles que nunca se manchan de sangre. El asesinato de Mauricio fue un espejo deformado. Reflejó el morbo, el glamour del crimen, la caída de un linaje, pero lo que no reflejó fue la victoria de los nuevos dueños, que entendieron mejor que nadie la esencia del lujo. Hacer que todos miren la vitrina mientras ellos vacían la caja fuerte. Tras la muerte de Mauricio, Gucci ya no era de los Gucci, era de los fondos, de los banqueros, de las juntas directivas. Pero una marca de lujo no sobrevive solo en balances, necesita deseo. Y para crear deseo, hacía falta un Mesías. Ese Mesías llegó desde Texas, con gafas oscuras y un magnetismo insolente. Tom Ford. A primera vista, parecía un extraño en un linaje italiano. Joven, americano, demasiado seductor para el mundo encorsetado de la moda florentina. Pero los nuevos dueños no buscaban pureza, buscaban supervivencia. Y Ford entendía algo que los Gucci habían olvidado. El lujo no vive de tradición, vive de provocación. Su primera colección fue dinamita, modelos envueltas en satén que parecía piel desnuda, escotes imposibles, faldas que jugaban con el límite del escándalo. Gucci ya no hablaba el lenguaje aristocrático de correas ecuestres y bolsos discretos. Ahora rugía con un idioma nuevo. Sexo, poder, peligro. La crítica se dividió. Algunos lo acusaron de vulgar, de traicionar la esencia de la marca, otros lo elevaron como salvador. Pero lo que nadie pudo ignorar fue el impacto. Gucci volvió a ser conversación, en revistas, en alfombras rojas, en las bocas de quienes dictaban tendencias. Todos hablaban de ese nombre que parecía renacer de sus propias cenizas. Tom Ford no diseñaba ropa, diseñaba fantasías. Sus campañas publicitarias eran armas visuales, cuerpos sudorosos, labios entreabiertos, miradas que prometían placer prohibido. Gucci dejó de ser una reliquia y se convirtió en un grito carnal. Y el mundo respondió con obsesión. Las ventas se dispararon. Los ejecutivos celebraron. Lo que la sangre de los Gucci había perdido, el deseo lo devolvía multiplicado. Pero esa resurrección no fue un milagro, fue un cálculo. Los fondos sabían que el drama del asesinato había dejado la marca en el centro de los focos. Ford transformó ese morbo en moda. Donde otros veían una tragedia, él vio una oportunidad. Si Gucci era ya sinónimo de escándalo, entonces debía explotar el escándalo hasta convertirlo en estilo. Y así, Gucci pasó de ser una dinastía rota a ser un fenómeno cultural. En cada desfile, en cada anuncio, había una declaración silenciosa. La familia estaba muerta, pero el logo vivía. Ya no era un apellido, era un tótem. Y Tom Ford fue el sacerdote que lo levantó sobre un altar hecho de deseo. La ironía era absoluta. Los Gucci habían peleado durante décadas para mantener la pureza de la marca, y fue un extranjero quien, despojándola de pureza, le devolvió la vida. Bajo Ford, Gucci no volvió a ser la casa de Guccio. Se convirtió en algo más oscuro, más atrevido, más peligroso. Los ejecutivos celebraban los números, el público celebraba la provocación, y en las tumbas de Florencia, el apellido Gucci guardaba silencio, porque el renacimiento de la marca fue también la confirmación de su condena. El lujo ya no pertenecía a las familias, pertenecía al capital, y el capital sabía cómo explotar el deseo hasta el último aliento. Gucci había vuelto a rugir gracias a Tom Ford, pero el rugido tenía dueño. No eran los Gucci, no eran los diseñadores, eran los ejecutivos que manejaban los hilos desde la penumbra. Y pronto, otro jugador mucho más grande apareció en el tablero, un jugador dispuesto a transformar a Gucci no en una marca, sino en un trofeo. Ese jugador fue François Pinault, un magnate francés cuya ambición no conocía fronteras. Al frente de PPR, un conglomerado en expansión que más tarde sería conocido como Kering,
Pinault entendió que el verdadero negocio del lujo no estaba en una sola casa, sino en dominar todas las piezas del tablero. Y Gucci, con su historia manchada de sangre y su resurrección provocadora, era la joya perfecta para coronar su imperio. La batalla no se libró en pasarelas, sino en juntas directivas, en operaciones bursátiles, en ofertas hostiles disfrazadas de alianzas estratégicas. Gucci se convirtió en objeto de deseo no solo para PPR, sino también para el gigante rival, LVMH, el imperio de Bernard Arnault. Dos titanes franceses midiendo fuerzas sobre los restos de una familia italiana que ya no tenía voz ni voto. Las maniobras eran dignas de un thriller financiero. Compras de acciones en silencio, filtraciones a la prensa, consejos divididos. Arnault quería añadir a Gucci a su colección de marcas como Dior y Louis Vuitton. Pinault necesitaba impedirlo a toda costa. Y en ese ajedrez implacable, Gucci era la reina disputada, la pieza que decidiría el curso del juego. Finalmente, Pinault venció. Con movimientos calculados, logró arrebatarle Gucci a Arnault y consolidarla dentro de PPR. Fue más que una victoria empresarial. Fue un golpe de poder, una declaración de dominio en el mundo del lujo. Gucci, que alguna vez había sido el sueño artesanal de un florentino, terminó convertido en una ficha en la guerra de conglomerados franceses. El público veía los desfiles de Tom Ford, las campañas cargadas de sexo y glamour. No sabían que detrás de esas imágenes, el apellido Gucci ya era solo un eco. Lo que se celebraba en las pasarelas era el éxito de un conglomerado que había devorado una dinastía y la había convertido en mercancía global. Pinault no necesitó diseñar un bolso ni coser una costura. Su poder estaba en los números, en los contratos, en el control absoluto. Mientras la gente hablaba de la viuda negra y del genio de Tom Ford, él consolidaba un imperio donde Gucci era solo una pieza más, brillante pero controlada. Así fue como Gucci dejó de ser Italia. Pasó de ser un apellido florentino a convertirse en propiedad de un conglomerado francés. Y en ese traspaso silencioso se selló la verdad que nadie quería admitir. Los imperios del lujo ya no pertenecían a las familias, pertenecían al capital, y el capital tenía bandera francesa. Lo que Gucci había iniciado con sus manos, lo que sus hijos habían destruido con su ambición, lo que Mauricio había perdido con su ceguera, ahora era administrado desde París, en oficinas, donde la historia importaba menos que el rendimiento anual. Gucci seguía vivo, pero ya no como dinastía, como propiedad. Gucci ya no era Florencia, ya no era familia, era París, era Londres, era Nueva York, era capital flotando de un continente a otro, como un espectro sin patria. Bajo el paraguas de PPR, pronto renombrado Kering, Gucci dejó de ser un apellido para convertirse en un engranaje de una maquinaria gigantesca. La industria del lujo globalizado. El nuevo mapa del poder estaba claro. Ya no importaban los herederos, ni los artesanos que cortaban cuero con precisión milimétrica. Importaban las cifras trimestrales, los crecimientos porcentuales, los reportes a los accionistas. Gucci era un logo, y ese logo podía ser vendido en Shanghái, en Dubái o en Los Ángeles con la misma frialdad con que se mueve una acción en la bolsa. El lujo, que antes era un lenguaje de códigos aristocráticos, se transformó en una religión de masas. Gucci pasó de estar en brazos de Jackie Kennedy a ser codiciado por millones de jóvenes que nunca conocerían la historia de Guccio ni las guerras de sus descendientes. La doble G ya no era símbolo de linaje, era un fetiche global, reproducido en zapatillas, cinturones y bolsos que circulaban como tótems de pertenencia en un mundo dominado por el consumo. El espectáculo se amplificó. Desfiles convertidos en shows internacionales, campañas publicitarias diseñadas no para conquistar nobles, sino para capturar hashtags y titulares virales. Gucci dejó de hablar a la élite discreta para gritarle al mundo entero. Y el mundo respondió con euforia. Ventas récord, colas interminables frente a las boutiques, obsesión digital. Pero en esa expansión se escondía la paradoja. El lujo, que alguna vez significó exclusividad, se volvió accesible como nunca antes, aunque a precios imposibles. No importaba. El deseo era más fuerte que la lógica. Gucci ya no vendía bolsos. Vendía la ilusión de pertenecer a un sueño global. Un sueño fabricado en juntas corporativas
empaquetado en campañas millonarias y consumido por millones que jamás sabrían el precio real de esa historia. La sangre de una familia borrada del mapa. Kering entendió mejor que nadie que las marcas de lujo ya no eran casas, eran imperios sin rostro, y Gucci fue su estandarte. La tragedia familiar quedó sepultada bajo capas de marketing, la muerte de Mauricio reducida a nota al pie, la historia de Gucci transformada en anécdota de museo. Lo que importaba ahora era la maquinaria funcionando sin pausa, produciendo deseo en serie, convirtiendo símbolos en mercancía. La globalización del lujo convirtió a Gucci en un espejo del mundo contemporáneo. Brillante, omnipresente, vacío de raíz. Una marca que nació en un taller artesanal y terminó orbitando como satélite del capital, vendida y comprada en mercados que nada tenían que ver con Florencia. Y sin embargo, esa misma contradicción fue su fuerza. Gucci sobrevivió porque dejó de ser un apellido y se convirtió en un mito. Un mito que no necesitaba familia, porque tenía algo mucho más poderoso: el hambre insaciable de un planeta entero. El tablero ya estaba definido. Gucci no era un apellido, era una máquina global. Tom Ford había incendiado el escenario con sexo y provocación, pero después de su partida, la marca volvió a tambalear. El lujo siempre exige novedad, siempre reclama otro sacrificio, y cuando parecía que Gucci podía convertirse en un cadáver elegante, apareció un nuevo profeta: Alessandro Michele. No llegó con la arrogancia de Ford ni con la frialdad de los ejecutivos. Llegó como un fantasma extraño, un hombre con barba desordenada, mirada introvertida y un universo oculto en la cabeza. Nadie lo esperaba, nadie apostaba por él. Pero a veces los imperios no se salvan con fuerza bruta, sino con la poesía del caos. Su primera colección fue un manifiesto. Los modelos no parecían dioses clásicos, sino criaturas híbridas, hombres con encaje, mujeres con trajes masculinos, coronas de flores, chaquetas barrocas, estampados delirantes. Gucci dejó de ser lujo aristocrático y se convirtió en un carnaval de identidades. Michele borró las fronteras de género, desmanteló la rigidez del pasado y convirtió la pasarela en un escenario donde lo extraño era sagrado. El mundo se sacudió. Unos lo llamaron profanador, otros lo nombraron visionario, pero nadie pudo ignorarlo. Gucci volvió a ser tema de conversación, no solo en revistas de moda, sino en redes sociales, en movimientos culturales, en la voz de una generación que ya no creía en etiquetas. Bajo Michele, Gucci no vendía bolsos ni vestidos, vendía libertad disfrazada de exceso. Las tiendas se llenaron de sneakers intervenidos, bolsos bordados con tigres, chaquetas que parecían reliquias renacentistas mezcladas con grafitis urbanos. Cada pieza era un collage de historia y futuro, de exceso y vulnerabilidad. Gucci se convirtió en un laboratorio donde lo kitsch y lo sublime convivían sin pudor. Los jóvenes lo abrazaron con devoción. Harry Styles desfilaba en trajes que rompían la lógica de género. Jared Leto se convirtió en su apóstol más visible, Lana del Rey, en musa de un romanticismo torcido. Gucci ya no era solo moda. Era identidad, era manifiesto, era un grito colectivo contra la normalidad. Y lo más perverso fue que el sistema que alguna vez devoró a los Gucci supo absorber esa rebeldía y venderla. Kering entendió que Michele no era un riesgo, era oro puro. Convirtió la contracultura en mercancía, empaquetó la irreverencia y la distribuyó en cada boutique del planeta. La mano invisible volvió a demostrar su astucia. Hasta la revolución podía ser domesticada y convertida en negocio. Michele transformó a Gucci en religión para los outsiders, en un culto global que mezclaba barroco y punk, mitología y cultura pop. Su estética era exceso, pero su mensaje era claro. Gucci no necesitaba herederos, porque era ya un mito reescrito una y otra vez. El apellido había muerto, pero la marca era más viva que nunca. Y en esa contradicción ardía la esencia de Michele: convertir la decadencia en arte, la pérdida en triunfo, la herida en espectáculo. Gucci no volvió a ser el taller de Florencia ni el imperio familiar. Bajo Michele fue algo más peligroso, un espejo en el que el mundo entero podía mirarse y reconocerse en su caos. Gucci ya no es un apellido, es un mito, un espejo donde el mundo contempla la belleza y la decadencia, el lujo y la traición, la gloria y la ruina.
Lo que comenzó en un taller de Florencia, entre pieles y costuras, terminó convertido en un símbolo global administrado por fuerzas invisibles. El apellido desapareció, pero el logo sigue brillando en vitrinas de todo el planeta. La historia oficial habla de amor, celos y un asesinato en Milán, pero la verdadera tragedia se consumó en silencio, cuando el capital borró a la familia de su propio imperio. Las balas de Patricia hicieron ruido, pero la firma de un contrato fue el disparo que mató a la dinastía. Hoy Gucci es parte de Kering, un imperio francés que maneja el deseo como mercancía. Bajo Tom Ford, resucitó con sexo y provocación. Bajo Alessandro Michele, se transformó en un carnaval contracultural. El público lo celebra, los críticos lo analizan, las redes lo consumen. Pero detrás de cada colección, detrás de cada escaparate, sigue latiendo la misma verdad. Gucci ya no pertenece a los Gucci, pertenece al poder invisible del capital, y quizás ahí radica su eternidad. Las familias mueren, los apellidos se borran, pero los símbolos sobreviven porque no tienen sangre, solo deseo. Gucci es ahora un lenguaje universal, un tótem del consumo global, un dios sin herederos que vive alimentado por la obsesión de millones. La tragedia se convirtió en triunfo, la sangre en contrato, la muerte en marketing. Esa es la paradoja final. El lujo más grande que Gucci ofrece no es un bolso ni un vestido, sino la ilusión de que nada muere realmente, mientras el deseo siga pagando por él. Gucci no es familia, es mito. Y los mitos, a diferencia de los hombres, nunca caen del todo.